Buenas tardes a todos y a todas. Creo que ya estamos en condiciones de dar comienzo. Diría de dar entrada a la gente que está esperando en sala. Allí veo a María Julia Garcete. Juan Martín también está. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes. No veo. Buenas tardes, estoy probando el audio, si se escucha. Subir un poquito. Bueno, a ver, ahí. Perfecto. Bien, gracias. Buenas tardes a todos. Hola Víctor, te saluda Martín Ochoa. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Ya Bien, estamos Buenas todos, tardes ¿verdad? con todos y con todas. Estás muy sumergido ahí, Jorge. Acomoda la pantalla. Ahí va. Bueno, ¿damos comienzo? por supuesto. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas las participantes de este segundo curso sobre inversión en la infancia. En este marco estamos concretando hoy un conversatorio sobre la nueva problemática de la infancia luego del COVID-19. ¿Qué recomendaciones realizaría a los estados? Mi nombre es Víctor Giorgi, voy a coordinar esta instancia con mucho placer. Soy docente, exdirector del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes y especialista en temas de infancia. Nos van a acompañar hoy como participantes Juan Martín Pérez, mexicano, coordinador de Tejiendo Redes, Infancia en América Latina y el Caribe, defensor de derechos humanos, especialmente derechos de la infancia y poblaciones callejeras. También nos acompaña la licenciada María Julia Garcete, paraguaya, trabajadora social, actual directora general del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la OEA. Pedro Martín Ochoa, peruano, director de SAC, economista, con maestría en Planificación del Desarrollo por la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú. Se desempeña como consultor y ha realizado la docencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y a través de videos nos van a estar haciendo soporte Luis Pedernera, uruguayo, vicepresidente y expresidente del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, y Jorge Cardona, español, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Valencia, ex miembro del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. ¿Cuál es el objetivo de este encuentro, de esta instancia, de este conversatorio? Bueno, mucho se ha dicho que el COVID-19 ha marcado un antes y un después en la realidad de nuestros países. La idea es pensar en ese antes y ese después, cuáles son los nuevos temas o las nuevas problemáticas o las nuevas facetas de antiguas problemáticas que pueden visualizarse en la región a partir de esta situación histórica que afectó al mundo. La idea es intercambiar sobre estos aspectos y priorizar dichas problemáticas. Compartir recomendaciones a los garantes, especialmente a los estados. Cuando decimos garantes nos referimos también a las familias y las comunidades. Y a su vez vamos a estar dando la palabra a través de distintas preguntas a los participantes e invitamos al público a formular sus preguntas o breves comentarios por el chat durante las intervenciones de los panelistas. La primera pregunta que hemos ideado para comenzar este diálogo es, ¿cuáles diría usted que son las nuevas problemáticas que afectan a la niñez y la adolescencia después del COVID-19? ¿Podemos hablar de nuevas problemáticas o de visibilización, agravamiento de problemas previamente existentes?
Para esto vamos a dar la palabra por un plazo de 7 minutos por orden a los participantes. Estaría comenzando entonces Juan Martín. Adelante, Juan Martín. Sí, muchísimas gracias. Voy a poner mi cronómetro para que no me vaya yo a pasar. Vale, bueno, primero agradecer el espacio y lo que significa la oportunidad de dialogar con este grupo y este espacio focalizado en perspectiva de el gasto público. Era evidente que ya antes de la pandemia teníamos serias problemáticas en la región. Por mencionar tres grandes que han estado en la conversación, tenía que ver con pobreza. Más de la mitad de la población infantil en América Latina ya estaba una dinámica de pobreza. La discriminación estructural por temas del adultocentrismo en esta relación de mundo adulto, niños, niñas y adolescentes que los hacían y los han hecho invisibles. Y tercero, un asunto de violencias en plural generalizadas, ¿no? Solamente como para tratar de ubicar muchas de las agendas que venían previo a eh, propiamente la pandemia de COVID y lo que nos representó. Ustedes lo vivieron, lo conocieron, hay bastantes reflexiones sobre ello, pero prácticamente 20 y 21 fueron años que nos atravesaron a todos los países, economías, atravesaron lo más personal que implicaba el sentido de vida de muchas personas y claramente, pues particularmente países como Perú, México, Brasil, tuvimos altísimos niveles de mortalidad, muertes prevenibles que los estados, bajo una lógica que valdría la pena reflexionar de necropolítica, decidieron literalmente quiénes vivían y quiénes morían en este contexto. Me refiero si invertían o no en vacunas, en soporte para la dinámica de sobrevivencia, particularmente para la mitad de la población de la región que vive el día, y el retorno breve o tardío, como fue el caso de Brasil y México, más de un año, año y medio fuera de las escuelas. Y entonces entrando un poco en lo que se despliega después de la pandemia y de este largo confinamiento, tendríamos entonces, además de los problemas agravados de pobreza, precarización, se incrementa el trabajo infantil en toda la región, también, por supuesto, los niveles de pobreza extrema, se agrega o se profundizan las expresiones de violencia, particularmente la violencia familiar, porque el confinamiento llevó a muchas familias y particularmente niños y niñas a estar mucho más tiempo en los contextos familiares sin redes de protección asociadas. Las escuelas, la familia extensa, la comunidad. Dejó a los niños y niñas más encapsulados. Y cuando hablo de violencias, me refiero también, por supuesto, a la violencia sexual que creció junto con la violencia física. Y esto nos lleva a también reconocer que buena parte de lo que enfrentamos es subregistro. Conocemos algunos datos, pero en realidad es subregistro. Y agrego algunos otros de los temas emergentes que fueron apareciendo. Uno, sin duda, es la orfandad por COVID-19. Seguimos sin saber cuántos niños, niñas y adolescentes perdieron a padre, madre o cuidadores primarios. El Imperial College, ustedes recuerdan, presentó un informe en julio de 2021 en la revista The Lancet y ahí está disponible todavía este sitio que va haciendo estimaciones. Son estimaciones de acuerdo al exceso de mortalidad, la tasa de natalidad, con datos oficiales de los países. Y es muy lamentable observar cómo esto, pues, en el caso mexicano, por mencionar un tema o un país, más de 300,000 niños, niñas y adolescentes están estimados como orfandad por COVID-19. Obviamente sin dato oficial, sin estrategia nacional, ningún tipo de apoyo o acompañamiento. Pero aparecieron también otras problemáticas asociadas. Mucho tiempo en pantallas, antes ya lo tenían, pero ahora estaban mucho más tiempo en pantallas por la dinámica escolar, pero también por el aburrimiento. Esta dinámica de pantallas ha tenido implicaciones ya bastante documentadas respecto a irritabilidad, dificultad ahora para concentrarse, una dinámica mucho más rápida respecto a contenidos, información. Entonces, hablar de 3 minutos ya es demasiado tiempo para niños y niñas en general que están metidos en dinámicas digitales.
y esto a todos y a todos nos coloca un desafío. Pero ahí uno de los temas claves fue el sistema educativo. Aun cuando la pandemia nos enseñó que lo híbrido tendría que ser la prioridad y el esquema, en general en toda la región se ha tratado de regresar a la misma dinámica de antes de la pandemia, es decir, lo presencial, lo rígido, no reconocer todo el aporte y la revolución digital que representó para niños y niñas. Y obviamente también aquí hay temas de salud mental asociados. Se incrementó más la ansiedad, la depresión, la ideación suicida. Entonces, bueno, el panorama y el catálogo, como ven, es bastante complejo. Cierro los 2 últimos minutos para destacar elementos positivos y que pueden ser, frente a este escenario un poco dramático, elementos interesantes. Primero, en los hechos, niños, niñas y personas jóvenes demostraron su poder y su capacidad de agencia y salvaron el teletrabajo, salvaron el sistema educativo. Fue gracias a ellos y a ellas que todo el mundo logró configurar equipos en casa, resolver temas. Los maestros y maestras, generalmente nacidos el siglo pasado, no tenían dominio del ámbito tecnológico y tuvieron que acercarse a ello, y nuevamente los niños, niñas y adolescentes, personas jóvenes, guiaron, llevaron de la mano y lograron hacerlo. La ingratitud adulta ha impedido que se los agradezcamos, reconozcamos esas capacidades, pero no lo esperan, o sea, lo hicieron y se han apropiado cada vez más de los espacios. Hay toda una dinámica de redes de conocimiento de todo tipo y conocimiento académico incluido en el mundo digital, que el mundo adulto seguimos un poco con miedo, a distancia, con preocupación porque no está bajo nuestro control, pero que generalmente se busca criminalizar, pero que no es tan ni tan peligrosa ni tan mala como el mundo adulto teme. Así es que creo que valdría la pena mirar ahí que hay muchísimo conocimiento y capacidad instalada. Otro elemento súper positivo es que nos dejó lo híbrido. Ya nada vamos a poder hacer sin esta lógica híbrida y valdría la pena que nos adelantemos también a esta dinámica. Por otra parte, nos mostró la posibilidad que teníamos de hacer articulaciones transnacionales. La pandemia nos mostró que no importaba si era China, Estados Unidos, la India, Brasil, México, Perú o cualquier otro país, teníamos cosas bastante comunes. Así es que creo que uno de los efectos post pandemia es vernos ya articulados. Y cierro con el último tema, me parece central. Quienes trabajamos en derechos humanos ya veníamos insistiendo, la interseccionalidad de derechos y de agendas. Ya no podemos pensar en derechos de niños y niñas sin hablar de los derechos específicamente de las niñas, o el medio ambiente, o el cambio climático, o la violencia armada. Es decir, tenemos transversalidad de agendas que nos convendría a todas y a todos ubicar. Y aquí viene quizás, y con esto mi último mensaje para cumplir los 7 minutos que ya me pasé, es cómo logramos identificar de manera compleja la realidad, de manera estratégica nuestra acción, pero que tenga traducción en el territorio. Suena sencillo, se dice rápido, pero hay un gran desafío respecto a la inversión, precisamente para que demuestre que toca el territorio, que sea un gasto público estratégico, pero que se entienda que va desde una dinámica de protección integral o interseccionalidad. Bueno, me pasé unos segunditos. Gracias por el espacio de aquí, sí. Muchas gracias, Juan Martín. Ahora damos la palabra a la licenciada María Julia Garcete para que nos responda la misma pregunta. Adelante, María Julia. Bien, antes de iniciar, bueno, agradecer a Equidad por esta invitación y también a los colegas por permitirme este, este intercambio. Bueno, es difícil después de ya el panorama que nos pintaba Juan Martín no repetirse, y yo creo que ahí va a ser también el esfuerzo de Víctor por retomar las ideas. Creo que vamos a coincidir mucho, creo yo, en detectar e identificar aquellos problemas, digamos, que se sostuvieron y otros que se agravaron. Sumando a lo que planteaba Juan Martín, ¿verdad? Y un poco desde lo que el Instituto Interamericano venimos trabajando en este año 2023 de cara a la elaboración de nuestro plan de acción y de siendo un poco la escucha de los referentes de los estados y de las redes de niños, niñas, adolescentes con los que trabajamos. Yo resaltaría, ¿verdad?
aquellas nuevas problemáticas que se plantearon después de la pandemia, todas aquellas que dejaron más expuesta a las poblaciones en situación de vulnerabilidad social y relacionadas al cambio climático. O sea, todas estas manifestaciones de la naturaleza, de grandes deslaves, inundaciones, tsunamis, y todo eso que en la región, en su diferente geografía, ha ido planteando, ¿verdad? O sea, en algunos países la sequía, en otro lado el frío extremo, y bueno, todo eso supuso unos nuevos escenarios para la infancia, niñez y adolescencia más vulnerable. Por otro lado, todo aquello también, todas aquellas situaciones de vulneración de derechos vinculadas a la movilidad humana que ha dejado a grandes poblaciones, niños y adolescentes en un movimiento migratorio sin acompañamiento parental, inclusive vulnerándose su derecho a la identidad, sin contar con documentación, ni siquiera con la posibilidad a lo mejor de ser acogido en alguno de los territorios por donde fue transitando, por no contar con su documentación educativa y bueno, una serie de vulneraciones asociadas. Lo otro, lo que ya mencionaba y muy detalladamente Juan Martín, es la exposición al entorno digital sin mecanismos y dispositivos adecuados de protección, ¿verdad? Que inclusive ya un poquito antes de la pandemia, desde el instituto se empezó a trabajar a raíz de justamente de lo que los niños y adolescentes nos iban diciendo en las instancias de participación trabajados con ellos. Ahora, eso en cuanto a nuevas problemáticas que se fueron evidenciando. Ahora, en cuanto a las que se agravaron, y ahí yo hago un foco muy particular en la primera infancia como ciclo de vida eh, especialmente impactado por la situación de encierro que planteó la pandemia. ¿En qué sentido? Porque muchas mujeres dejaron de asistir al control prenatal, muchos partos vinieron con problemas de atención, de prevención de posibles problemas. Ahí también tuvimos todo lo que tiene que ver con la exposición temprana y prolongada en primera infancia a edades inimaginables. Y siempre recuerdo la anécdota que un colega argentino, Javier Quesano, decía, había permiso para sacar a pasear al perro, pero al bebé y a los niños no lo podíamos sacar, ¿verdad? Porque eran vistos como vectores de transmisión del virus. Eso en cuanto a la primera infancia y todo lo que tiene que ver con la detección temprana de rezagos del desarrollo, se multiplicaron exponencialmente los factores de riesgo que ya mencionaba Juan Martín en cuanto a la violencia intrafamiliar, situaciones de adultos, cuidadores que estaban también alterados, y bueno, eso configura un ambiente muy adverso sobre todo para la primera infancia, y yo hago foco en esta población porque ahí todos sabemos, no hace falta que evangelice en cuanto a eso, porque es donde se juega el partido del desarrollo humano posteriormente. Bueno, y otro punto importante que creo que se agravó y nos lo ponen en agenda los niños, el tema de los desórdenes alimentarios con sus dos polos. En un lado la desnutrición y en el otro lado el tema del sobrepeso, la diabetes infantil asociada al sedentarismo. Bien, entonces yo dejaría por ahí, Víctor, en honor a los 7 minutos que nos fueron dados y ya por
por mi cronómetro que me está marcando ese tiempo. Gracias. Perfecto, muchas gracias María Julia. Veo que han tomado con mucha responsabilidad el tema del tiempo. Y damos ahora la palabra a Pedro Martín Ochoa, al cual le reiteramos la pregunta que vienen trabajando en relación a qué efectos ha generado el COVID, si son efectos nuevos, si son efectos visibilizados que ya estaban presentes, qué nos puede aportar desde su mirada. Gracias, Víctor, por la presentación y quiero saludar a todos los participantes en este evento, porque creo que es un esfuerzo conjunto que tenemos quienes estamos metidos en el tema de infancia y adolescencia para salir con nuevas iniciativas y ver cómo propiciamos nuevas intervenciones. En relación a la pregunta, yo haría mi presentación bajo dos miradas. Una primera mirada que el COVID nos ha permitido ver la vulnerabilidad de los sistemas de salud y de los sistemas de educación, ¿no? Creo que el COVID fue como esa varita mágica que desenmascaró, ¿no?, estos sistemas en la región, ¿no? Y quiero un poco explicarme. Los sistemas de salud, como ustedes bien comprenderán, en términos de acceso, no todos tenemos acceso, mucho menos muchos niños de las partes rurales de nuestros países y de las zonas mucho más dispersas, no tienen a veces ni una posta a dónde acudir, ¿no? El COVID desenmascaró estos sistemas muy concentrados, muy centralizados en las capitales, que hicieron de nuestros niños y adolescentes los principales vulnerables, ¿no? Los sistemas de educación también se mostraron a raíz del COVID lo poco preparado que estamos para hacer frente a determinadas disrupciones como el que se presentó. Ya Juan Martín y también María Julia lo señalaba en algún determinado momento de su alocución, que se tuvieron que establecer muchas estrategias de intervención para que los niños no pierdan la escuela. En mi país, en Perú, por ejemplo, hubo muchos problemas para que las clases virtuales puedan ser alcanzadas por todos, por problemas de conectividad, por problemas que en las zonas rurales no habían equipos no suficientemente con capacidad para acceder a internet, con dificultades por parte de los docentes como los padres de familia para poder manejar estos equipos, en fin, que de alguna u otra forma ha permitido que los niños sean afectados, ¿no? Concuerdo también con quienes me han precedido en la palabra en que el tema de la orfandad, ¿no?, en la que han caído muchos niños, creo que es uno de los principales problemas. Para la OPS, en el año 2020 hubo 1,5 millones de niños afectados en la región, y en el 2021 algo de 1,900,000, ¿no? Entonces, eso da de alguna u otra forma una idea o una imagen de lo que han podido ser afectados nuestros niños, ¿no? Y sobre todo, si volvemos a sumarlo el tema de vulnerabilidad de los sistemas de salud, no solamente por acceso a atención por contagio de virus, sino porque inclusive se dejaron de continuar con la aplicación de vacunas regulares a los niños, ¿no?, que les permite su crecimiento sano, ¿no? Ya para pasar a un tema que tiene que ver como propio del confinamiento, es de que al interior de los hogares a veces se ha incrementado la violencia familiar. Y la violencia familiar trajo consigo también la violencia hacia los niños, ¿no? El confinamiento trajo con ello o fortaleció de repente este tema, ¿no? Y se hizo mucho más notorio. Los niveles de ansiedad, de estrés, de angustia, generaron también en los niños y adolescentes temas de salud mental, ¿no? Yo me atrevería incluso a pensar en un determinado momento que deberíamos iniciar una gran campaña no solamente de inversión en infancia, sino también de inversión en salud mental, porque amerita que nuestros niños tengan todas sus capacidades como para que puedan surgir de los efectos que ha traído el COVID. Por otro lado, los niños también se nos fueron afectados por el hecho de que
no estuvieron recibiendo la alimentación necesaria por problemas también de disponibilidad de alimentos. Es más, en los países donde existen programas de alimentación escolar, cuya atención se detuvo también, y que en algunos casos eran los únicos medios en donde los niños podrían ingerir alimentos, también se vio perjudicado. Los temas de seguridad alimentaria en los hogares, ¿no?, con efecto a los niños, también es un tema que nos debe preocupar. Y ello trajo consigo también que se incrementara los niveles de anemia, de obesidad, ¿no?, que también ya lo señaló María Julia, ¿no?, y que probablemente se están volviendo en casos que no podemos superar muy rápidamente, ¿no? Pero a raíz de ello, yo quisiera también señalar que hubieron algunos temas adicionales, ¿no? La trata de personas, o sea, los niños de alguna u otra forma han venido un poco siendo afectados por este tipo de conductas que se están viendo en la sociedad, ¿no? Se incrementó el trabajo infantil una vez que el confinamiento quedó libre, ¿no? Todos tenían que aportar para generar ingresos familiares. Y el tema también que nos preocupa mucho es de que se ve que hay mucha más presencia de niños y adolescentes en crimen organizado, ¿no? En mi país al menos se está viendo mucha ola de ese tipo y donde cada vez se detiene a mucho más adolescentes menores de 18 años que cargan armas, ¿no? Y que de alguna u otra forma están también infringiendo la ley por ese lado. Igual manera se ha dado un tema en cuanto al matrimonio infantil, producto de violencia dada en algún determinado momento, de violencia sexual, ¿no? Bueno, los temas de salud mental también, vuelvo a reiterarlo, también de alguna otra forma también se expresan por estos medios. Y un tema, ya para cerrar mi tiempo, es los efectos que tienen que ver con el cambio climático y lo que podría ser la nueva ola que traiga más niños afectados, ¿no? El hecho de que exista menor diversidad, contaminación, efectos del cambio climático, hace que los niños no tengan los espacios suficientes como para poder desarrollarse como tal, ¿no? Creo que este es un punto importante, y más aún, ahora con la venida del fenómeno del niño global, vamos a tener probablemente también muchos niños, muchos infantes, muchos adolescentes afectados por el tema de las inundaciones, de las sequías, probablemente de algunos virus que se van a irradiar por eso. Entonces, de alguna u otra forma, también tenemos algo que preocuparnos por ese lado. Yo quisiera dejar en términos generales esos temas para poder ir detallándolo después con las próximas preguntas. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Martín, por tu aporte. Ahora pasamos hablando de lo híbrido, pasamos a compartir los aportes de Luis Pedernera y de, y de Jorge Cardona, que están enviados, digamos, por video porque por problemas de agenda no podían participar. Así que adelante, Camila, cuando quieras compartir pantalla con los videos. O Martín, si me dejas compartir, yo paso el de Jorge Cardona. Bueno, Bien, Jorgito. Ok, Jorge, ya te di la hospedaduría o para ser anfitrión. A ver, estoy entrando. Esperamos.
días, amigo. Hola, buenas tardes. Hablar de nuevas problemáticas surgidas de... ¿Se ve? No. Solo escuchamos el audio. Mi opinión no es correcto. En mi opinión, Escuchamos el audio y muy bajo. la pandemia lo que ha hecho... A ver, un momentito. Ahora sí. Ha sido, por una parte, hola, buenas tardes. Hablar de nuevas problemáticas surgidas después de la crisis provocada por la COVID-19, en mi opinión, no es correcto. En mi opinión, la pandemia lo que ha hecho ha sido, por una parte, poner de relieve algunas de las situaciones y de los problemas que existían con anterioridad, que ahora se han visto más, y por otra parte ha agudizado otros problemas. ¿Qué ha puesto de relieve? Ha puesto de relieve que había una gran inequidad en la sociedad y que esa inequidad terminaba con consecuencias importantes. Por ejemplo, no era cuando se fueron a los colegios la misma situación de los niños y niñas de clases acomodadas, el acceso a medios telemáticos que les permitieron seguir manteniendo una cierta educación, al lado de los niños y niñas que no tenían esos medios telemáticos y que simplemente pues, se vieron privados de la posibilidad de recibir una educación porque se habían cerrado en los colegios. Y se revelaba esa inequidad. Pero también es cierto que la crisis provocada por el COVID-19 ha ayudado también ha llevado a profundizar determinados problemas que existían por anteriormente. Algunos de ellos de especial importancia. Por ejemplo, los problemas que tienen que ver con la salud mental. Es cierto que ya teníamos problemas de salud mental importantes que estaban ocultos en el marco de la infancia y la adolescencia. Y la crisis del COVID los ha puesto en la relieve muchos de ellos, pero los ha agudizado. Los ha agudizado porque la propia crisis en sí mismo ha ayudado ha llevado como consecuencia ese incremento de problemas que tienen que ver con salud mental. También es cierto que teníamos un problema de adicciones a tecnologías, información, relación y comunicación, y que ya existía, pero se ha agudizado con la pandemia. Entonces, tenemos diversos problemas que han quedado marcados y agudizados por la pandemia. A ello hay que añadir desde que se produjo la pandemia hasta hoy, que ya han pasado varios años, han surgido problemas con gran fuerza, a los cuales la pandemia no ha incidido, no los ha revelado, porque no es la pandemia lo que los ha revelado y no los ha agudizado, pero los problemas derivados del cambio climático, por poner un ejemplo, pues son problemas que cada vez más están afectando a los derechos de los niños, niñas y adolescentes,
y sin embargo no, no plantean la COVID-19. No podemos decir que haya decidido especialmente sobre el tema. En ese sentido, por sistematizarlo, yo creo que la COVID-19 ha sido un fenómeno, como hay otros fenómenos naturales o provocados por el hombre, que más que afectar en sí mismo a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, lo que ha hecho ha sido revelar problemas, revelar y agudizar problemas que tienen los niños, niñas y adolescentes. Y no todo se ha centrado en la COVID-19, sino que sigue habiendo problemas. Y esos problemas yo los centraría en primer lugar en los problemas que tienen que ver con la misma situación de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Buenas tardes, disculpa, interrumpo. El ámbito de la violencia en la COVID-19, el hecho de que en algunos lugares se confinara dentro de los hogares a los niños y niñas sin dejarles salir, pues provocó que quedaran en muchas ocasiones encerrados con sus abusadores. Y en ese sentido les provocó una mayor violencia. También es cierto que no haberse podido relacionar fuera del hogar pues ha permitido reducir otras violencias que estaban recibiendo fuera habitualmente, aunque nada más volver, esas relaciones volvieron a tener esa violencia. Pues ese es uno de los grandes problemas que tiene la infancia todavía hoy, la violencia contra la infancia, en realidad contra las infancias, porque es violencia diferente la que se produce dependiendo del grupo social al que pertenece el niño o la niña. Porque hay violencias que son transversales que se producen en todos los grupos sociales. Y esto está muy vinculado con otro problema esencial, que es la visión sobre la propia infancia como sujeto de derecho. Las visiones tutelares que siguen existiendo de que hay que proteger a los niños y niñas, cuando los niños, niñas y adolescentes no necesitan ser protegidos. Lo que necesita ser protegido son los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Si protegemos sus derechos, su derecho a vivir libre de violencia, su derecho a la educación, su derecho al acceso a la salud, su derecho a un nivel de vida adecuado, sus derechos civiles y políticos, sus derechos económicos, sociales y culturales, entonces ellos estarán protegidos. La clave, sin embargo, cuando estamos fijándonos en que hay que proteger a los niños y niñas, entonces lo que estamos haciendo es limitarles en los derechos con una visión tutelar, como si fueran objetos y no como sujetos de derecho. Y en ese sentido creo que es la clave fundamental que la pandemia, de un modo u otro, no ha agudizado en algunos ámbitos y ha mostrado en otros ámbitos que siguen estando ahí como un grave problema. Bueno, lamentablemente los videos que envió Luis Pedernera no los vamos a poder compartir por razones técnicas. Entonces paso a mencionar algunas de las ideas centrales que surgen en este bloque, ¿no? En primera instancia, daría la impresión en una lectura transversal que todos los problemas que plantean los distintos panelistas están muy relacionados entre sí, ¿no? O sea que se habla de algunos temas como de base, pobreza, adultocentrismo, violencias, pobrezas, y luego aparece como una situación más vinculada específicamente a la pandemia, que es el encierro, las pantallas que traen de la mano toda una temática de salud mental, que tiene también su componente en los trastornos alimentarios, que están en ese límite entre lo físico y lo mental, ¿verdad? Y donde un hecho tal vez a subrayar es que la salud mental de los niños y adolescentes entra por primera vez en la agenda de derechos. Hasta ahora era un tema que aparecía fundamentalmente dentro de los organismos de salud. Y a partir de la pandemia comienza a surgir esta preocupación por la salud mental, vinculada fundamentalmente a temas de comunicación, de soledad y
muy relacionado con lo que implicó el encierro como contracara de la ausencia del espacio escolar o educativo como espacio de encuentro, ¿verdad? Mucho se habla de la pérdida a veces de aprendizajes, el daño académico, pero sin embargo hubo un gran daño que es la pérdida de contacto de niños y niñas con sus pares, con otros adultos no integrantes de las familias, eh, que es algo que ha dejado enormes secuelas y que ha dejado por el camino a muchos niños y niñas de los procesos educativos. Y algo a subrayar, que creo que es muy central, es cómo dejó a la vista la debilidad, la fragilidad, diría yo, de los sistemas de protección, tanto de los sistemas de salud como de los sistemas de protección laboral, que dan evidencia que las leyes que protegen a los trabajadores alcanzan un porcentaje mínimo de la población que trabaja por el gran nivel de informalidad que tenemos, los sistemas de salud basados en la atención personalizada, individual, colapsaron frente a un tema que era poblacional. Muchos países tenían enorme dificultad de complementación de recursos entre los sectores públicos y privados. O sea, se cayeron mitos en cuanto a la eficiencia y a la fortaleza de ciertos. Y un tema bastante preocupante que me parece importante señalar para pasar como a la segunda parte, que son más bien las propuestas, tiene que ver con este hecho de que parecería que la meta post pandemia es recomponer, reconstruir, restaurar lo previo, como idealizando lo previo, cuando en realidad lo que vimos era que lo previo era frágil y era bastante inadecuado desde la perspectiva de derechos pensada integralmente, ¿no? Por eso es muy importante esta idea de que se genera hoy por hoy una cierta tensión entre restauración de aquello que teníamos y la posibilidad de incorporar aprendizajes y de pensar nuevas formas, tanto de la educación como de la protección, como de los sistemas de promoción de derechos y otros, la salud y otros espacios, ¿verdad? Estas son solo algunas reflexiones. También aparece un aumento muy importante del crimen organizado, pero que está muy entrelazado con estas cosas, ¿verdad? Violencia, deserción escolar, falta de oportunidades para los adolescentes, repliegue del Estado, de muchos sectores, que no es más que la profundización de temas que ya venían planteados en la red. Ahora, a partir de esto, vamos a iniciar una segunda ronda. Iniciamos por Juan Martín y que se refiere a cuáles serían las recomendaciones que daría a los actores que tienen corresponsabilidad en protección y promoción de derechos de la niñez y la adolescencia. ¿Qué diría las familias, las comunidades y los estados? Juan Martín ya nos adelantó algo en la primera intervención en el sentido del fortalecimiento de los sistemas y llegada a los territorios, con la correspondiente inversión, ¿verdad? Yo lo que les pediría es que pudiéramos tal vez destacar algunas recomendaciones claras que pudieran ser útiles en este sentido. Adelante, Juan Martín. Sí, muchísimas gracias. A ver, yo creo que hay varias dinámicas que ya se están dando en proceso, ¿no? No me detengo mucho y les invito a que puedan buscar quienes están en esta sala, pero desde hace ya 2017, junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto Interamericano del Niño, de la OEA y otras organizaciones, hemos impulsado los foros interamericanos de sistemas nacionales de protección, digamos el acrónimo CIPINAS. Me parece que eso es algo que es estratégico y tendríamos que articular por varios sentidos. Primero, porque eso es lo que el mandato, digamos, de obligaciones de Estado, de garantes, como decía Víctor, se necesitan los sistemas nacionales de protección. Pero además el carácter transnacional, crisis migratorias, el efecto pospandemia, es decir, es obvio que necesitamos hacerlo de manera regional y por eso los foros interamericanos son algo muy estratégico y ya están caminando, con dificultades, pero van caminando. Segundo, hemos avanzado de manera muy positiva y también creo que es algo que tenemos que felicitarnos. Logramos, y yo diría al revés, lograron las niñas, niños y personas jóvenes como de facto tomaron poder en la pandemia,
y por supuesto muchas estimulamos los diálogos intergeneracionales, ya están colocados. Eso me da mucha emoción porque lo que en 2020 fue incipiente, empujamos, hicimos webinars, hicimos un montón de cosas, prácticamente ya ahorita todas y todos han pasado a la siguiente etapa de procesos de participación a diálogos intergeneracionales. Nos falta mucho camino, ¿eh? Esto no significa que esté cambiando el mundo radicalmente, pero ya se notan muchos más diálogos intergeneracionales y esto me parece que es muy bueno y hay que empujarlo más. Tercer componente estratégico, necesitamos usar dato y evidencia pública y no perderlo porque hay una tendencia autocrática y bastante pues militarista en toda la región que está afectando la democracia y uno de ellos, de esos pilares es la pérdida de dato oficial y habría que dar la batalla porque claramente si hablamos de gasto público e inversión no se puede hacer sin dato público y necesitamos hacerlo. Y por último, para ser breve, me parece que tenemos que hacer un gran esfuerzo divulgativo con las familias, con las comunidades para reconocer los temas adultocéntricos y que el diálogo intergeneracional es una posibilidad de hacerlo más amable, mucho menos confrontativo, más cercano para todas y todos y seguramente tendríamos buenos resultados desde lo local, o sea, familias, escuelas, comunidades y de ahí obviamente con un esfuerzo grande de nosotras personas adultas desde nuestro poder adulto para respaldar las acciones de niños, niñas y personas jóvenes. Y por último, pero muy importante, es estimular la organización infantil y juvenil autogestiva, no la dirigida por nosotros, no la, digamos, patrocinada por nosotros, y ese indicador de que es autogestiva es cuando no tenga nada que ver con nuestras agendas, porque por ahora, curiosamente, coinciden con que su agenda son CIPINAS, curiosamente coinciden con que sus agendas son las nuestras, ¿no? Las que nos financian, y no tenemos que estimular agendas autónomas, que pueden ser totalmente diferentes a las que tenemos ahora. Ese va a ser el indicador clave, pero ahí eso sí nos toca a nosotros empujar. Bien, hasta aquí trato de ser súper rápido. Muchas gracias, Juan Martín. Bueno, ahora hacemos la misma pregunta, recomendaciones a los garantes, especialmente a los estados, a María Julia Garcés. Adelante, María Julia. Sí, en cuanto a las recomendaciones, coincido con lo que decía Juan Martín en cuanto a los sistemas de protección y le pondría un énfasis en la cuestión territorial, porque creo que uno de los grandes aprendizajes que tuvimos en el tiempo de pandemia ha sido volver al territorio y volver a la comunidad, volver al entorno más próximo al niño o la niña, es la unidad familiar y la unidad comunitaria. Creo que ese es uno de los aprendizajes más directos que hemos tenido y al cual hemos tenido que recurrir. Ahora, para mí sí tiene que ver con la luz al final del túnel, como nos decía Raúl Sivechi en algunas alocuciones en el tiempo de pandemia, dos elementos, la educación por un lado y la participación. Y ahí diría no solamente de niños y niñas, porque me ha tocado asistir a instancias de intercambio y de estos diálogos intergeneracionales que impulsamos, que promovemos, en las cuales pareciera que los adultos estamos llamados a escuchar a los niños. Y sí es importante, yo creo, escuchar a los niños, pero también corremos un riesgo y caemos a lo mejor en una práctica extrema de esperar que niños y niñas nos vengan a dar las soluciones y nos ponemos también en una postura del adulto más bien pasiva o un dejarlo hacer. Y me parece que no, eso no desdibuja lo que llamamos diálogo intergeneracional. Y ahí rescatar en estos procesos de educación y de participación en todos los niveles. O sea, asistimos en la región a algunos procesos que son inexplicables de pronto, de manifestaciones de la voluntad popular que me parece a mí tiene que ver con
retomar lo que es la práctica democrática y que pasa por estos procesos de participación. Y cuando hablamos de participación y de diálogos intergeneracionales dirigidos a una población infantil y adolescente, hablamos por hacer realmente accesible la información, digerible, informada, y en eso creo que los adultos tenemos que mirar las prácticas que tenemos. Y rescato siempre ahí las IES, y esto es muy didáctico a los fines de los participantes del curso, ¿verdad? Que tiene que ver con la intersectorialidad, la interdisciplinariedad y la interculturalidad, porque justamente estos territorios se van configurando en la región cada vez más diversos, y cada vez esta interseccionalidad de la que hablaba Juan Martín requiere de nosotros operadores, ya sea desde los estados, desde las instituciones o desde las familias, esta mirada más integradora de estos procesos. Y bueno, sobre todo ir, digamos, pensando y repensando y revisando continuamente ante cada escenario de tanta incertidumbre y de tantas situaciones que nos plantea estos escenarios regionales. ¿Qué es el interés superior del niño? Porque a veces escucho mucho en los estados o en la sociedad civil o en los operadores: tenemos que velar por el interés superior del niño, y nos enarbolamos con el concepto de interés superior del niño, pero repensarlo continuamente y, como vos nos decías, Víctor, pensar tal vez en lo más concreto de cómo se expresa ese interés superior del niño y en la consulta que debemos hacer a ellos y ellas como sujetos de derecho que declara la Convención. Y bueno, dejaría por ahí estas reflexiones en cuanto a recomendaciones. Gracias, María Julia. Pedro Martín Ochoa, ¿qué tienes para decirnos? Víctor, ¿qué tal? Sí, realmente la reflexión es importante y yo quisiera centrarme en un aspecto bien importante. Creo que es los resultados o las consecuencias que nos ha traído la pandemia y de todo lo señalado acá, y nos trae puntos muy concretos, ¿no? Desde mi perspectiva, yo considero que deberíamos, en primer lugar, probablemente hacer un autoanálisis de cómo hemos venido participando los diversos actores, ¿no? Familias, comunidades, Estado, antes de, ¿no? Para, de alguna u otra forma, tomar el tema del COVID como una disrupción que ha pasado en el tiempo y poder enmendar, ¿no? O reconstruir, como tú lo decías, Víctor, en un determinado momento, para reponer algunas acciones que nos permitan plantearnos, ¿no? Y formularnos una imagen objetivo a un determinado horizonte. Creo que a veces caminamos sin saber también a dónde vamos. Y en este sentido yo creo que una planificación basada en un enfoque territorial nos puede ayudar mucho, ¿no? Ya lo señalaba María Julia, que el tema territorial es muy importante con los elementos que nos ha dejado el COVID. Y desde ese punto de vista, en conversaciones también ya previas, preliminares a este conversatorio, desde SAS, nosotros hemos visto que es importante impulsar y seguir promoviendo cursos como el de inversión en infancia, que tengan como mirada empezar a formar ese capital humano que hace falta ahorita, para empezar a formar ese capital humano que piense y ponga el 100% de su accionar en mejorar la situación de los niños y niñas, ¿no? Creo que esto es muy importante. Sin capital humano no podemos hacer nada, ¿no? Por eso que creo que debería el curso un poco tener una mirada mucho más, de más amplia extensión,
¿no? Ese es un primer punto, ¿no? Pensar en formar capital humano. Un segundo punto es el tema de sistematizar experiencias, ¿no? Se ha hecho tanto en todos los países de la región por los niños que creo que es importante ahorita un poco señalar, ¿no? Cuáles son las experiencias adquiridas, cuáles son las lecciones aprendidas, las buenas prácticas que hemos tenido con el propósito de reponer esta situación en la que estamos ahorita, ¿no? Y definir también por allí cuáles fueron los resultados que nos trajeron las estrategias, las políticas públicas emitidas, si se costearon o no se costearon. Ojo, a veces se dictan políticas y no se costean. Y como no se costean, nadie las implementa porque nadie tiene recursos y no sabe cuánto le va a costar, ¿no? Segundo punto, apuntamos a generar evidencias. Estas evidencias nos deben generar oportunidades, ¿no? Y un tercer punto es que creo que se debería formar con todo este capital humano una instancia técnica a nivel regional que ya la tenemos en muchas instituciones, pero que deberíamos nosotros empezar a fortalecerla, ¿no? Creo que el acompañamiento, ¿no? El acompañamiento de estos actores, sean familias, gobiernos nacionales o subnacionales, requieren mucho del acompañamiento y de la asistencia técnica. En nuestros países creo que es un tema transversal en todos, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, ¿no? El tema de priorizar en estos temas también la planificación prospectiva. Creo que es importante también un poco conocer cuáles son las tendencias que pasan en el mundo, ¿no? Cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades. Inclusive, se hablan de muchas disrupciones que van a pasar de aquí al año 2050, ¿no? Y eso un poco ir previendo acciones que tengan que ver no solamente con la migración, con la violencia, la salud mental, la participación y los efectos del cambio climático que mucho se ha señalado en este conversatorio, sino que tenemos que un poco empezar a estimar cuál es nuestra acción para ir preparando, ¿no? Creo que a cada uno de los actores también el COVID nos sorprendió a todos y creo que asumir o reasumir los roles que deberíamos haber tomado antes, nos van a ayudar un poco también a ir conociendo los posibles escenarios, ¿no? Creo que por allí va un poco mi reflexión y mi propuesta para que lo tengamos a bien meditar en algún determinado momento. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Bueno, ahora no sé si podremos ver la segunda parte del video de Jorge Cardona. En el que se centraría en las propuestas. No, solo es ese, es uno solo, por si acaso, no hay más. No hay más. Bueno, perfecto. Entonces continuamos con lo previsto. Algunas preguntas que les quiero hacer a los participantes en función de lo que han venido desarrollando, ¿verdad? Y vamos a empezar por Juan Martín. Tú hiciste mucho hincapié en el tema de la necesidad de tener información, de tener datos que permitan monitorear la situación y poner alertas en las situaciones y planificar en base a ellos. Creo, si no me equivoco, esa es la observación que más se reitera de parte del Comité de Derechos del Niño a los informes país de los estados americanos. ¿Cuál pensás tú que es el obstáculo para generar esa información y poner a disposición? Perdón, ¿era para mí o para quién era? Era para ti, sí. Discúlpame, sí. A ver, yo creo que sí, tenemos varios obstáculos para datos. Uno es que tenemos, por ejemplo, México, Brasil, por mencionar países, una gran cantidad de datos, pero están fragmentados. Otro problema es que no tenemos mucho dato municipal, que ese sería el dato valioso, porque es ahí donde viven niños y niñas. Y en los grandes promedios perdemos muchísimo. Entonces, no sé, piensen en México, que es la economía número 13 del mundo. Y eso sonaría como que casi somos igual de ricos que Estados Unidos. Pero no es así. Tenemos uno de los países con más concentración de riqueza
y más desigualdad como Brasil, que también es bastante rico. Entonces, el dato municipal es desafío. Y uno tercero, lo comenté brevemente, es cómo logramos garantizar que exista el modelo de gobierno abierto que se venía trabajando desde el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, y que ahora hay un retroceso. Los gobiernos más autocráticos, más tipo emperador o monarquías, se dan cuenta que los datos son su examen público y están evitando el dato público, lo están vulnerando o están maquillando cifras. Ya eso sabíamos, pero ahora es muy burdo. Entonces sí tenemos ahí grandes desafíos para este tema. Y por supuesto que este es un curso con la intención precisamente de que logremos cierta especialización. Hay un componente técnico que si no manejamos, pues nos quedaremos con lo que nos proporcionan las infografías, lo que nos dirán algunos académicos o académicas, o no tendríamos materia para discutir. Por eso la importancia de esta especialización técnica. Y por supuesto, ya esto lo dejo como idea, pero nos costará mucho todavía, cómo logramos que niños, niñas y personas jóvenes en las acciones también lo hagan con evidencia y con dato público, no limitando su posibilidad frente a un asunto abrumador de datos, sino que puedan entender y comprender que una de las herramientas más importantes de su participación y su derecho a saber es tener evidencia con datos. Y creo que ahí podemos hacer bastantes cosas. Y Cierto. sin ánimo de entrar a dialogar, porque no tenemos la oportunidad de dialogar contigo, yo creo que la situación que hay de datos es de alguna manera un reflejo de la dispersión de los estados y la descoordinación interinstitucional e intermunicipal, ¿verdad? Es como que hay una bolsa de números, pero que los criterios no son compatibles, que no hay un procesamiento, y por lo tanto toda esa confusión da oscuridad que no permite que sea realmente un instrumento de garantía de derechos. Pues solo lo puede analizar un especialista y lo que surge deja muchas dudas. Así que es un aspecto bastante central en ese sentido y que muchas veces no atendemos porque pensamos más en los niños concretos y verdad como una especie de sensibilidad a favor de los seres humanos y dejando de lado los números. Y eso es un gran error desde el punto de vista estratégico. Muchas gracias, Juan Martín. Bueno, ahora vamos a preguntar a María Julia Garcete. Tanto Juan Martín como tú hablaron de la participación, ¿verdad? De la importancia del diálogo intergeneracional. Y me gustaría que brevemente plantearas cómo incide en ese ejercicio de ciudadanía de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, lo que es la educación desde el inicio, ¿verdad? Cómo inciden las primeras etapas educativas en esa posterior realización del derecho a la ciudadanía plena. Sí, justamente es uno de los enfoques, yo creo que para lo que venimos abonando ya desde varios años, el trabajo de la participación protagónica es esa participación desde los primeros momentos de la vida, desde los primeros años, y creo que está atravesado por esto que también ya se mencionaba de la formación de la familia o la capacitación o el fortalecimiento de estos cuidados parentales a la luz de tanta evidencia científica que nos arrojan los últimos 14 años, la neurociencia y toda esta evidencia, ¿verdad?, del desarrollo de la primera infancia. Entonces ahí yo colocaría, Víctor, cuestiones muy básicas, muy próximas, muy cercanas, que tienen que ver cómo el niño o la niña es visibilizado desde su gestación inclusive, o sea, desde el inicio de la vida, porque ya esa presencia de embrionaria, fetal del ser humano en gestación, sí o sí impacta en su entorno, ya sea en la vida familiar, como en la priorización de tiempos, de gastos, de inversiones, del espacio físico inclusive, cómo
cómo va transicionando esa nueva presencia. Pero pareciera que luego perdemos de vista esa centralidad de esa nueva vida que llega y pretendemos que el niño o la niña, llegado al desarrollo del lenguaje, ya por los 7, 8 años, de pronto devenga en un ser que participa, que interactúa, y sin embargo ya ha ido construyendo desde los primeros días de su llegada al mundo esa interacción con el ambiente. Y yo creo que ahí el desafío es para nosotros adultos de empezar a ver que realmente la participación y la construcción de ciudadanía empieza, como muchas cosas en los seres humanos, desde la etapa preconcepcional inclusive. ¿En qué sentido? En que muchas veces cuando nos posicionamos ante un bebé, ante un recién nacido, no le hablamos, no le preguntamos, no le pedimos permiso para manipular sus cuerpos, cuando le cambiamos el pañal, cuando le ofrecemos la lactancia materna o cuando le vestimos, y pasa por una práctica muy cotidiana y muy básica, quizás que nosotros deberíamos replantear en esta asistencia a las familias y la orientación que damos desde lo que es salud pública y desde lo que son las instancias de educación no formal sobre todo, que finalmente es la que más impacta en la primera infancia. Entonces, creo que todo aquello que potencie el buen inicio de la vida nos va a ayudar a que realmente esa formación de la participación de frutos, como señalaba Juan Martín, con características realmente autónomas de los niños, genuinas y no una repetición burda, digamos, de una agenda de los adultos finalmente. Y esta reflexión la traigo muy a propósito de lo que nos toca desde el Instituto Interamericano el año que viene trabajar, que va a ser una instancia del Congreso Panamericano, que es una instancia para nosotros la más importante en cuanto a abordar temas regionales, y justamente va a ser el primer congreso después de estos años de pandemia. Y creo que es uno de los puntos centrales que tenemos que ir trabajando, y en eso yo le agradezco muchísimo a los colegas con los que hemos compartido la mesa todas las reflexiones, y desde ya les solicito a los organizadores que nos puedan facilitar la grabación de este conversatorio. Gracias. Gracias, María Julia. Sí, realmente creo que sería muy interesante escuchar todos los aportes y poder sistematizarlos con el tiempo necesario, ¿no? Tal vez sea un trabajo a hacer y a compartir como para relanzar la conversación en un segundo nivel. Martín Ochoa, de lo que tú dijiste me quedaron resonando dos cosas. Por un lado, el tema de la inversión en el capital humano, la formación de capital humano. Este es un tema muy central, está como principio de especialización en la convención, pero uno de los grandes problemas que encontramos quienes hemos trabajado a nivel de la región son los desniveles en cuanto a formación de los recursos humanos en los diferentes estados y a su vez dentro de los propios estados. O sea, muchas veces se considera que para trabajar con niños hay que ser una buena persona y no se considera que tiene que haber una formación técnica, ética, actitudinal, ¿verdad? Ese es un primer problema que quería solamente subrayar, porque creo que está muy claro. Lo otro es la sistematización. Una de las características de la región es que no se evalúa y no se sistematizan las experiencias. O sea, las experiencias quedan como ahí en un recuerdo vago, y cuando uno intenta recuperarlas, encuentra versiones orales, a veces contradictorias, acerca de por qué no existe más, acerca de los verdaderos resultados que daban. Y eso hace que se pierda permanentemente los aprendizajes que acumula una región que ha hecho mucho y muy variado en condiciones además muy difíciles.
Yo lo que te preguntaría es, ¿cuáles consideras que son los obstáculos que existen en la región para la sistematización de estas experiencias y para la extracción de aprendizaje? Gracias, gracias Víctor por tu consulta. Y aquí un poco que se enlaza también ambos, el tema de la sistematización con la inversión en capital humano que te voy a comentar. A ver, ¿para qué nos sirven las evidencias en términos de política pública? Las evidencias en políticas públicas nos llevan a reflexionar e identificar qué intervenciones funcionaron y cuáles no funcionaron. Cuáles tuvieron impacto y cuáles no tuvieron impacto. En caso que hayan tenido impacto, qué características estuvieron el entorno en las cuales se realizó la intervención, ¿no? ¿Cuáles fueron las condiciones de los niños y de los principales actores? Solamente para tomar algunos temas. Si yo, a raíz de todas las experiencias exitosas o no en América Latina, yo haría la sistematización, nos quedarían muchos insumos, muchos elementos para decir, no, esto sí debemos utilizar, no, esto no, ¿verdad? A veces existen muchas intervenciones diferentes solamente en pequeños detalles, pero que al final son estrategias similares y que invertimos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, a veces orientamos o asignamos recursos escasos en la región con intervenciones que en algún determinado momento, si tuviéramos la sistematización necesaria, nos diría si va a tener o no impacto en otro lugar, ¿verdad? Eso quiero tomarlo como punto en partida porque el hecho de no tener la sistematización propiamente dicho ya es un obstáculo para seguir invirtiendo en infancia, ¿no? Entonces, creo yo que deberíamos hacer un esfuerzo en la región, ¿no? Para empezar a sistematizar. Y desde aquí quiero hacer un llamado a todos quienes están compartiendo conmigo el panel y con todos los participantes del curso que están aquí escuchándonos, es empezar como especie de hacer un inventario de las intervenciones que hemos tenido en nuestros países y en los gobiernos locales, ¿no? O sea, mientras no tengamos eso, no vamos a saber en ningún momento en qué invertir, cómo invertir y qué estrategia hacer para tener un mayor resultado o tener un mayor impacto sobre un determinado tema, ¿no? Ahora, el desnivel en la formación del capital humano, que bien lo dices tú, Víctor, suma a esta preocupación, ¿no? A veces existen intervenciones que se vuelven operativas, rutinarias, y que de alguna u otra forma ya es poco la importancia que tiene el registro de lo que se ha realizado en la semana para sistematizar la data. Esta data que tanto reclama Juan Martín es oportuna, es pertinente, ¿verdad? ¿Es realmente lo que se hizo? ¿No? Entonces, ese desnivel en la formación incide no solamente en uno, sino en otro. ¿Y cuáles los efectos directos? O sea, tomamos malas decisiones, probablemente diseñamos malas políticas, pero si las políticas las diseñáramos basadas en esas evidencias, pudiéramos nosotros decir, ok, esta política sí va a tener resultado, porque en tal estudio, en tal trabajo se dice lo siguiente, ¿verdad? Es un esfuerzo que creo que deberíamos hacer nosotros en un determinado momento, ¿no? Que creo que va a dar muchos elementos como para que se puedan asumir muy buenas decisiones. O sea, entendemos todos los efectos que tuvo la COVID con los niños, niñas y adolescentes, pero al momento de pensar en el rol que tiene que ver la familia, las comunidades, el Estado, y a veces cuando hablamos en nuestras intervenciones dicen, hace falta asignar recursos, hace falta que se transfieran, etcétera, etcétera, pero cuando llega a los gobiernos subnacionales no tenemos la capacidad suficiente como para poder invertir, y esos recursos, pocos o muchos, salen revirtiéndose
al erario nacional, independientemente del país que sea, ¿no? Y se pierden oportunidades y por lo tanto se pierden mejoras y por lo tanto se pierden también oportunidades para que la sociedad en conjunto, familias, comunidades también puedan aprender de esto, ¿no? Ese es, creo yo, el tema por el cual yo lo planteaba y que reflexionemos, ¿no? Por eso es importante la formación del capital humano, por eso es importante sistematizar experiencias y tener esa instancia técnica que brinde asistencia técnica y acompañamiento, ¿no? O formar círculos de interaprendizaje, porque todos aprendemos en el camino, todas las experiencias tienen su propia particularidad, ¿no? Entonces, esa es la propuesta que hago saber ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Bueno, estamos llegando un poco al final de este primer conversatorio sobre esta temática, que por cierto no va a ser una temática que se agote aquí. Creo que es realmente una especie de aperitivo para lo que se va a trabajar a lo largo de todo un curso y que seguramente se retomará en muchas otras instancias. Yo destacaría muy arbitrariamente, porque se han dicho muchas cosas muy ricas, ¿verdad? Pero yo destacaría algunas cosas. La importancia de la formación, la sistematización de datos y de resultados, para no trabajar a ciegas, ¿verdad? Para saber realmente, y también la contextualización de esas experiencias. Muchas veces vimos que algunas formas de intervención, algunas estrategias se descalifican porque no dan resultados, pero cuando vemos las condiciones de aplicación, se aplicaron con gente no capacitada, con pocos recursos, o sea que en realidad no se llegaron a aplicar y se descartan o se invalidan sin una evaluación seria del tema, ¿no? Y que yo llamaría un control de la calidad de los sistemas, que nos hemos llevado una mala sorpresa con la pandemia, en el sentido de los límites que tienen los sistemas de protección, de las intervenciones, y un poco este eje vertical, ¿verdad?, que lleva de la política a papel, de la política que se escribe, que se acuerda, que se trabaja políticamente, a lo que es la expresión de esa política en el territorio. Ese cara a cara de los técnicos o de los operadores, con las familias, con los niños, y toda esa cadena, cómo se controla la calidad de esa cadena, ¿verdad? Porque muchas veces se escriben proyectos muy interesantes que lo elaboran gente que sabe, consultores, etcétera, pero luego cuando se va bajando el territorio van como perdiendo calidad, van perdiendo fidelidad en cuanto al inicial y terminan siendo a veces una cosa como de inercia, de seguir haciendo casi lo mismo que se hacía antes, con algún matiz o algún cambio de lenguaje o algún pequeño detalle. Creo que esto nos genera un desafío muy grande que es el de la calidad, pero también de qué tipo de calidad hablamos, porque la calidad también tiene parámetros ideológicos, técnicos, que estamos hablando de una calidad en que realmente sea respetuosa de los niños y niñas como sujetos de derechos, respetuosa de las familias y promotora de ciudadanía, básicamente. Y yo creo que por ahí se me ocurre que podría haber una primerísima síntesis de lo conversado, con muchas variedades, con mucha riqueza y con, de mi parte al menos, mucha expectativa de volver a encontrarnos en algún otro momento del curso, eso lo verán Jorge y Martín, como para poder dar una vuelta de tuerca a esta temática, ¿verdad? Poder de alguna manera profundizar y tal vez basándonos en la sistematización de lo que hoy se conversó. Así que fue un placer coordinar, muchas gracias a los expositores, muchas gracias también a Jorge Cardona y a Luis Padernera, a pesar de la dificultad que hubo para proyectar su video, también intentó aportar y vamos a tratar de rescatar ese material. Víctor, ¿me permites unas palabras? ¿Qué pasó? Sí, adelante. Yo ya cierro por aquí y le paso la palabra a Jorge Oroz. Ya, yo quería señalar 2 o 3 puntos que no hemos tratado. Uno, los cambios importantes que están realizándose en el Estado. La pandemia ha llevado a un cambio total del Estado en toda América Latina y que afecta a los niños.
Por ejemplo, el atraso en todo el proceso de vacunación, la paralización del sistema primario de salud. El otro tema es los efectos de la guerra, que sí tienen impactos directos. Entre paréntesis, para llorar, lo que está pasando en Gaza con el 1.000.000 de niños que están muriendo, ¿no? Más allá de opiniones políticas. El otro tema es los cambios que está habiendo en el gasto del Estado. Y les voy a dar algunas cifras que me imagino no conocen. Antes de la pandemia, América Latina gastaba 79.000 millones de dólares en armas. Cifras confirmadas de CIPRI, que es un organismo sueco. Y ese monto ha bajado en forma significativa. Chile, Colombia, México, Brasil han bajado significativamente el gasto de armas. La última cifra disponible está alrededor de los 43.000. Y por otro lado, está habiendo cambios económicos que la mayoría de nosotros no tenemos la más remota idea que son fuentes importantísimas de recursos para los niños. En este momento somos más de 50 personas. ¿Cuántos de los que estamos aquí reunidos saben que América Latina ha recibido 51.000 millones de dólares en derechos especiales de giro, como una donación? ¿Cuántos de nosotros sabemos en qué se han utilizado esos recursos? Podían utilizarse directamente para los niños. Hoy día se ha realizado un evento sobre el tema del grupo Latindad. 51.000 millones de dólares en derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. Y el último tema es los fenómenos del niño, las emergencias que se vienen. Va a haber sequías, inundaciones y lluvias, y eso va a afectar a los niños, y el nivel de atraso que hay en la prevención es bien grande. Entonces, mi comentario va a que tenemos que abrir la mirada hacia lo que sucede en el Estado, a los cambios que están sucediendo en el Estado, y ahí proponer medidas concretas en el tema de inversión en infancia para los niños. Por eso este curso, porque el tema de recursos, de inversión en infancia para los niños, es un tema que está sobre la mesa. Por eso el Instituto Interamericano del Niño, la Red Tejiendo, SAS y otras instituciones hemos apostado a realizar este curso. Este es el segundo curso latinoamericano. Y no me quejo si les contamos que no hemos recibido, como decimos en Perú, un chico, así le llaman, $1 para este curso. Cuando por otro lado se gastan millones en otros temas. Y la tasa de rentabilidad de destinar recursos para promover que los estados destinen recursos para los niños es clave. Yo con eso quisiera terminar y diciéndole que vamos a seguir con el curso. Tenemos todos los materiales, estamos grabando, sistematizando, vamos a enviarle los videos y tenemos algunos videos sobre la situación de la infancia. Mil gracias a todos y todas y esperamos vernos pronto. La próxima reunión creo que es el 7 de diciembre a las 6 de la tarde, donde vamos a ver los temas económicos y seguimos con el curso. Un saludo cariñoso para todos y gracias a todos. No sé si Martín, unas últimas palabras tuyas. No, solo agradecer la participación
y no solamente de los que están asistiendo al curso, sino a los panelistas, en especial a María Julia, a Juan Martín y Víctor, gracias por la facilitación del evento. Creo que es oportuno este tipo de cosas que nos alimenta, creo que a cada uno de nosotros, y nos invoca y nos motiva a su vez seguir en la brega. Así es que un abrazo y mi cariño para todos los que estamos presentes en este evento. Muchas gracias. Fuerte abrazo, gracias, cuídense mucho, descansen. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas hasta luego. gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, hasta el próximo jueves. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos, hasta luego.